buenas noches. Otro miércoles más estamos aquí en Más que Palabras para dar a conocer, pues bueno, a otra de las personas o personajes relevantes de Alcalá de Guadaira. En este caso vienen a contarnos un cuento. Él se define como un cuentista, pero no cuentista de que nos cuente, no. Él se dedica a la narración, se dedica a contar cuentos y a animar tanto a grandes como a pequeños. Y vamos a conocer más en profundidad a Diego Magdaleno. Diego, muy buenas noches y bienvenidos a Más que Palabras. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Hombre, qué menos que tener aquí a un cuentista, ¿no? Por decirlo así, un narrador, pues ya muy conocido, considerado allí en Alcalá de Guadaira, que te vemos prácticamente todas las semanas en las bibliotecas sobre todo. Y caminando por la calle y habitando en el campo de las Beatas. Estupendo. Vamos a empezar tu historia. Tu historia comienza en donde naciste, porque no eres de Alcalá de Guadaira. No, yo nací en un trocito andaluz que está fuera de Andalucía. Ese es un fenómeno que genera la emigración. Mi madre es de Utrera y se fue ya embarazada de mí, se fue a Barcelona. Y allí se ubicó en un barrio de andaluces. Entonces, cuando mis primeros 6 años transcurrieron allí, y yo crecí en un barrio de cultura andaluza. Allí había gente de Huelva, gente de Cádiz, gente de Sevilla, de varias provincias de Andalucía. Entonces, la cultura que yo mamé en mi primera infancia, a pesar de haber nacido en Cataluña, la cultura es andaluza. Así que cuando ya finalmente mi madre se vino para acá, para Andalucía, ya éramos varios hermanos, yo ya traía el germen andaluz en la sangre, en la ¿no? infancia. Bueno, estuviste allí, ¿con qué edad te viniste para acá, para Andalucía? 7 años. Con 7 añitos. ¿Y cómo llegas a Alcalá? Porque claro, si tu madre es de Utrera, ¿cómo te afincas en Alcalá? Pues no hace mucho que estoy aquí, llevo cerca de 8 añitos en Alcalá, aunque Alcalá sonaba en la memoria de la familia, porque mi madre, siendo de Utrera, tenía mucha vinculación con el trabajo de la aceituna, tanto de Alcalá como de Dos Hermanas. Y también sus escasos tiempos de ocio era viajar en autobús hasta Alcalá con las amistades para bañarse en el Guadaira, que era una zona de recreo muy habitual de todo el entorno. Entonces yo escuchaba a mi madre hablar de Alcalá de Guadaira, y en cuanto empecé a interesarme por las historias populares del entorno de Sevilla, Alcalá salía con mucha frecuencia, porque la ciudad de Sevilla, la historia de Sevilla, no sería la misma si no existiera Alcalá de Guadaira. Igual que Sevilla creció sin que existieran otros municipios todavía más nuevos, como Dos Hermanas, Alcalá ya estaba ahí y forma parte de la historia de la provincia. Entonces, por una cuestión de afectividad con familia, yo soy padre de 2 niñas y bueno, hay un método educativo, una forma de educar vinculado a María Montessori, y encontramos un germen de un grupo de familias con afinidades y muchas de ellas vivían en Alcalá de Guadaira y acabamos viniendo aquí por mi paternidad y encantado con Alcalá. Estupendo. Bueno, ¿cómo fue esa infancia tuya? Porque claro, cambiar a los 7 años de sitio, ¿no? Y ya son prácticamente, aunque estuvieras viviendo en un barrio de andaluces, pero no es lo mismo vivir allí que venirte aquí al sur a vivir ya por el clima, por la forma de ser de la gente, por todo, por muchos factores. Pero claro, a los 7 años te radican de allí, te mandan para acá, para Andalucía. ¿Y esa infancia tú cómo la has vivido? Ha sido un poco nómada. De hecho, Alcalá es el único municipio donde yo voluntariamente he decidido establecerme. Todos los demás fueron circunstancias familiares que nos hicieron movernos de un lado a otro. Entonces ha sido una infancia un poco nómada. También estuve viviendo en Utrera, el pueblo de mi madre, estuve viviendo muchos años en Coria del Río, una época cortita en un pueblo de Francia, también cuestiones de migración, y bueno, y un par de añitos solo en Galaroza, en la Sierra de Huelva. Y ahora ya finalmente, a nivel familiar, dijimos, nos vamos a ir a Alcalá. Y mira, aquí, bueno, en Mairena, el Aljarafe también. Y el vivir en varios pueblos me ha hecho tener una visión crítica sobre el lugar que uno elige para vivir. Las personas que siempre han vivido en el mismo pueblo, bueno, pues tienen su forma de relacionarse con él, pero no tienen la oportunidad de andar comparando dónde se vive más a gusto. Y el hecho ya de que llevemos cerca de 8 años sin movernos de aquí y queramos echar unos cuantos más, dice mucho también de Alcalá.
Bueno, tú llegaste a Alcalá por tu familia que has forjado, ¿no? Con tu pareja, con tus pequeñas. Pero bueno, ¿qué te aporta a ti Alcalá de Guadaira en este caso? Bueno, por un lado, la esencia histórica que es, de la que está empapada, que eso es importante. Cuando uno camina por unas calles antiguas lo percibe. Cuando uno va a trabajar, tengo la fortuna de que mi trabajo me lleva a muchos pueblos. Cuando uno va a trabajar a un pueblo nuevo lo nota por el trazado de las calles, por el suelo que pisa. Entonces la esencia de Alcalá a mí me sienta bien. Luego la referencia. Cuando yo salgo fuera de la provincia de Sevilla y me pregunta ¿de dónde viene? Y digo, de Alcalá de Guadaira, no tengo que dar explicaciones. Es un pueblo muy conocido fuera también. Luego también el entorno. Yo vivo muy cerquita del Guadaira. Entonces, esa hora de paseo que intentamos echar todos los días, la echamos alrededor del río. Justo antes de Alcalá veníamos de la Sierra de Huelva y es una sierra muy boscosa, muy verde. No la echábamos de menos. El cambio nos sentó muy bien. No echábamos de menos el verde porque tenemos mucho verde en el lugar donde vivimos. Y luego, poquito a poco, el trabajo de cuentista me ha ayudado a ir conociendo a la gente de Alcalá, en especial a personas mayores, y me he ido enamorando de la esencia alcalareña. Yo cuando estoy fuera de Alcalá y escucho a alguien hablar que es de Alcalá, lo noto, digo, esa persona es de Alcalá. Ya pillo por lo menos de escucha, pillo el acento alcalareño. Sí, sí, además que los alcalareños, me incluyo, tenemos un acento, no sé, pero nos distingue, ¿eh? Nos distingue. Te voy a contar una anécdota, fue muy gracioso que me fui de viaje a París y en Disneyland, en el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas, escuchamos una familia hablar y digo, de Alcalá, y nos acercamos y dijo, ¿de dónde eres? De Alcalá, de la calle Ciro, digo, ya, pues ya sabes tú. Ahí está. Totalmente, totalmente, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a hablar de fuiste creciendo, te viniste con 7 años aquí otra vez a Andalucía, fuiste creciendo y evidentemente tuviste que hacer tu formación académica. ¿En qué formación académica realizaste? Bueno, al principio la escuela fue un tránsito en el que uno está porque está, no se plantea otras cuestiones. Después pasamos al instituto y ya ahí empezó la curiosidad por las artes escénicas. En el instituto me uní a un grupo de jóvenes, te estoy hablando de Coria del Río, un grupo de jóvenes que queríamos hacer cosas para el pueblo. Es algo muy propio de la juventud, ¿no? Lo que hay no me gusta, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlo? Y en ese grupo pues, empezamos a hacer actividades para la gente del pueblo. El ayuntamiento promovió ese encuentro entre jóvenes, nos invitó a hacer actividades para un campamento de verano y a mí me encargaron las veladas nocturnas, entretener a la chiquillería en la noche. Entonces ahí empecé a tener contacto con el público infantil, que para mí era algo que estaban ahí, pero nunca había tenido más de 10 niñas y niños alrededor para hacer algo. Y los cuentos fue una de las posibilidades. De ahí salté a la biblioteca de Coria del Río y empecé a contar cuentos de forma voluntariosa. Esto estando en el instituto, sin tener todavía muy claro qué iba a hacer de adulto. Sigue pasando el tiempo, llega el momento de hacer COU. COU está orientado a la universidad. Empiezo a ver qué carreras cercanas podía hacer, porque por cuestiones económicas yo no me planteaba irme a otra ciudad a estudiar. De hecho, la posibilidad estaba en obtener becas. Veo las carreras y veo que ninguna encaja con lo que deseo realmente. Me voy a hablar con la orientadora, le cuento cuál es mi inquietud y le digo, yo lo que quiero es contar cuentos. Claro, aquella mujer no sabía hacia dónde orientarme. Digo, bueno, pues magisterio me decía, y digo, sí, está bien, tú en la clase puedes contar cuentos, pero no es lo que yo quiero dedicarme a esto. Y me indicó un ciclo de formación profesional, un grado superior de animación sociocultural. Bueno, venga, puedo probar eso. Y si veo que no, pues de ahí me voy a la universidad. Lo probé, estuvo bien, no era lo que yo andaba, y ahí empecé a trabajar formalmente, cobrando por lo que hacía, y terminé el ciclo y dije, bueno, voy a aprovechar mientras trabajo para ir a la universidad. Y me apunté a trabajo social, que era un poco lo más parecido a mi visión de lo que yo quería hacer, pero tampoco quería ser trabajador social. Y no pudo ser. El trabajo comenzó a aumentar y llegó un momento que tuve que elegir entre faltar mucho a clase
o ir a trabajar. Y elegí ir a trabajar. Entonces mi formación académica ha ido de forma paralela, pero sin ser exactamente el camino que yo quería hacer. Yo quería ser narrador oral profesional. Entonces vi que mi camino era realmente la autoformación, porque no hay una escuela de narradores profesionales. Lo más parecido sería la escuela de arte dramático, pero la narración oral no es una disciplina teatral, tampoco era lo que yo quería estudiar. Así que mi formación ha sido autogestionada. Contratando a otros narradores profesionales para recibir formación, o bien ellos ofrecían cursos y yo me apuntaba, y sobre todo mucha lectura y mucha práctica por el camino. Así que esa es mi trayectoria formativa. Vamos, autodidacta total, podríamos decirlo. Sí, sí, porque no hay una formación específica para bien o para mal sobre esta profesión, así que tiene que ser autodidacta. Oye, que como tú puede haber más personas, que esto deberías de regularlo un poquito, ¿no? Por lo menos que hicieran, aunque fuera un grado superior de algo basado en narración o algo, porque como tú fíjate, puede haber muchísimas personas. Poco a poco cada vez hay más posibilidades formativas, formales incluso, bien el Centro de Estudio de Profesorado, bien algún ayuntamiento, a veces el Centro Andaluz de las Letras, la Junta de Andalucía, diversas instituciones que aceptan dentro de su programación la formación, pero no es algo estable, es algo puntual. Bueno, Diego, a ver, cuéntanos un poco cómo es tu pasión esto por la narración, ¿no? Surge desde pequeñito, te vas dando cuenta durante el instituto, pero ¿cuál fue la chispa que te dijo de verdad? Yo me gusta, es que me gusta narrar, me gusta contar cuentos, me gusta verle la cara a la gente de cómo le voy contando estas historias. Yo era un chiquillo muy tímido, de los que le hablaban y escondía la cabeza. Y si el otro volvía a decirte algo, uno deseaba, ¿por qué me está hablando? Quiero desaparecer. Era muy tímido. Y ese capítulo que he narrado antes de hacerme cargo de la animación nocturna de los campamentos de verano del Ayuntamiento de Coria del Río y ese salto a la biblioteca a contar cuentos, me hizo conocer a la gente. Ya no me escondía. Había un momento en que la timidez desaparecía, que era el momento en que les contaba un cuento, porque sentía que no era yo quien se exponía, sino era el cuento. Yo era el canal a través del cual podía hablar con la gente. Y eso me sentó tan bien, que me aficioné a ello y le fui cogiendo el gustillo, pero pensé que era una afición, hasta que descubrí al primer narrador oral profesional que llegó a mi conocimiento, que fue Pepe Pérez, que es un narrador de los antiguos, sigue activo, por supuesto. Y cuando vi que él se dedicaba a esto profesionalmente, ahí es cuando dije, quiero ser esto, estando en el instituto. Entonces, si te fijas, hay una proyección personal, hay un camino personal de salir del caparazón de la timidez y exponerte ante los demás a través del cuento, o que el cuento te ayude a conectar con los demás. Y cuando vi cuánto cariño recibía, dije, esto es sanísimo, esto es buenísimo. Tú cuentas un cuento y recibes cariño, porque con el tiempo he ido descubriendo que contar cuentos es ofrecer cariño también. Eso lo descubrí después. En la primera parte estaba sanando de esa tremenda timidez que no me hacía feliz. La timidez no es mala, salvo cuando ya no te deja desarrollarte y no eres feliz con ella. Entonces, mejor ir superándola. Y esos fueron los inicios, un camino personal. Bueno, mira, conseguiste vencer a la timidez gracias a la narración, ¿no? Podemos decirlo así. Y bueno, ¿te han dicho alguna vez, mira, Diego, no me cuentes cuentos? Sí que me lo han dicho sin saber que yo era cuentista. No me cuentes cuentos, no me cuentes historias, en algún momento en el que una situación pues se tiene que argumentar, ¿no? Sí. Digo, mira, pues yo creo que esto es así, porque si se fija usted en esto, no me cuente historias, sí que me lo han dicho. Hombre, y cuentista, ¿no? ¿Qué cuentista? ¿Que eres un cuentista? Magnífico. Esta profesión mía es más conocida popularmente como cuentacuentos. Y así yo me ofrecía al inicio de la carrera. Luego empezó a relacionarse el cuentacuento con fiestas infantiles donde había otras ofertas como pintacara, globoflexia, y la gente que nos dedicamos profesionalmente a ello queríamos
que se introdujera en el ámbito cultural, más que en el ámbito festivo, que es muy digno y muy necesario además para todo, para la salud, para la sociedad. Entonces buscamos una nomenclatura, surgió la nomenclatura de narrador oral, que se diferenciaba un poco del cuentacuentos en eso, aunque dentro de la biblioteca también podemos decir cuentacuentos, que no hay ningún problema. Hasta que un día me dio por leer la palabra cuentista en el diccionario y me hizo mucha gracia. No solo es aquel que engaña, sino también el que crea o narra cuentos. Y dije, ay, pues a partir de ahora me defino como cuentista porque tiene todos esos significados y cada vez que me presento en algún sitio soy cuentista, siempre provoca algo. Igual que cuando digo soy narrador oral, la otra persona se queda pensando a ver qué es eso, coge las dos palabras y dice narrador oral. Si digo cuentacuentos, nos entendemos perfectamente. Si digo narrador oral, la otra persona suele pensar a ver qué le estoy diciendo. Pero si le digo cuentista, ya creamos una vinculación en torno al humor. Bueno, ¿y cómo te preparas tú una narración, Diego? Pues mira, hay cuentos de mucha índole. Mis favoritos son los de tradición popular. Para ello acudo mucho a las recopilaciones de cuentos populares. En España tenemos unas recopilaciones extraordinarias. La más cercana y para mí una de las más importantes es la que hizo un alcalareño precisamente, Antonio Rodríguez Almodóvar. Él hizo una recopilación justo cuando ya se empezaba a dejar de contar cuentos en las casas. Digo, porque ahora mismo se leen muchos cuentos en las casas, pero se cuenta poco. Leer y contar son actividades parecidas, pero diferenciadas. Pues Antonio Rodríguez Almodóvar cogió su grabadora y recorrió muchos pueblos de Andalucía grabando cuentos. Gran parte de su trabajo lo podemos escuchar en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla. Él ha donado esas grabaciones y allí las podemos escuchar estupendamente. Y publicó gran parte de su trabajo en Cuentos al amor de la lumbre y Cuentos de la media lunita. Pues de ahí bebo muchísimo de su trabajo y de otros recopiladores anteriores como Espinosa, como Demófilo, padre de Antonio Machado, también recopilaba, y también recopiladoras como Fernán Caballero, que se llamaba Cecilia Bol, pero tuvo que firmar como Fernán Caballero porque en aquella época no le publicaban libros por ser mujer, tuvo que hacer ese engaño. Pues ella también recopilaba. Juan Valera, con cuentos y chascarrillos andaluces. Hay mucha gente que recopiló historias porque intuían que se iban a dejar de contar por los cambios que se estaban dando en la sociedad. La separación de la familia, los jóvenes se iban a la ciudad a trabajar en la industria, los abuelos se quedaban en el pueblo. Ellos intuían que eso se iba a perder y lo recopilaron. Entonces ahí bebo mucho. Primera fuente, los libros de recopilaciones de cuentos populares. Segunda fuente, lo que escucho. A las personas mayores les invito a que me cuenten cuentos. A veces no lo recuerdan, a veces recuerdan una parte, pero en algunas ocasiones he escuchado algún cuento que todavía no había leído el libro. Y luego está la otra fuente, que no son los cuentos populares, que son los cuentos de autor, los cuentos que alguien inventa. Y tenemos una inmensa riqueza en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas de Alcalá, que además tenemos dos, tenemos una fuente inmensa. Entonces, cada vez que voy, curioseo. Si me gusta, tomo nota y me lo compro para tenerlo para siempre en mi casa. Si me gusta solo un rato, me lo llevo prestado y luego hay que devolverlo. Y las bibliotecas son una gran fuente para mí. Muchos de esos libros luego voy a la librería y los compro para tenerlos. Y luego está la última fuente que es muy interesante para mí, pero quizás la amena, que es lo de creación propia. Creo cuentos propios. Hay veces que hay un libro que no he traído, que nació de la siguiente forma. Me llaman del conjunto dolménico de Antequera, para contar cuentos allí, en verano. Entonces yo me planteo, ¿qué cuentos puedo contar yo junto a un dolmen? Algo tan ancestral, tan importante y sagrado en la antigüedad. Ahí no puedo contar Caperucita Roja, no tiene nada que ver con un dolmen. No puedo contar los tres cochinitos, no encontraba el cuento. Dije, pues lo invento, lo creo. Y creé un cuento vinculado a los dólmenes de Antequera.
con la información que tenemos sobre esa época. Una vez que creé el cuento, se lo pasé al personal de los dólmenes, personas, arqueólogos, historiadores, personas que saben de la época. Me hicieron algunas matizaciones y mira, pues ese instrumento todavía en la zona no estaba. El tipo de pintura rupestre que tú relatas no se da en esta zona se da este tipo de... Me dieron algunas matizaciones que yo corregí en el cuento. Y ahí está el cuento creado y ha sido publicado, además de ser contado a viva voz, fue publicado y allí se puede encontrar ese libro. Esa es la última fuente, la creación propia. Y de las narraciones que sueles hacer habitualmente, ¿cuál es tu narración favorita, Diego? Pues depende del momento, depende del momento en el que esté. Lo que hoy te diga, el mes que viene, en marzo, te puedo decir otra cosa diferente, o dentro de un año. Pero hoy por hoy, una de las que me gustan muchísimo es La niña que riega la albahaca, un cuentecillo andaluz que también se puede contar en otros sitios, pero aquí en Andalucía se contaba mucho, que también estuvo a punto de perderse, que Lorca lo rescató y lo llevó al teatro, que Antonio Rodríguez Almodóvar también lo rescató y lo volvió a escribir, que es un cuento de los que hoy dirían son feministas, son 3 chiquillas con un padre comerciante, el padre se va y le dice a las 3 chiquillas que no salgan a la calle. Quedan confinadas, un concepto que ya no hay que explicar, queda confinada en su casa. Pero por allí pasa un mozo que ve que por las tardes sale una de ellas, regala mata de albahaca, de ahí el título que le hemos puesto, la matita de albahaca o la niña que riega la albahaca. Y este mozo le lanza una gracia para burlarse de ella, y ella se siente avergonzada y se mete dentro de la casa. La vergüenza, la timidez. Así que sale la segunda de las hermanas al día siguiente y el mozo otra vez le lanza le dice, niña que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Resulta que la niña no sabe sumar y se avergüenza de ello y se mete en la casa. Te vas fijando, ya se refleja una realidad de aquel entonces. Él sí sabe sumar y ella no. Eso era algo que ocurría mucho en las familias antaño. En el momento que había un poquillo de dinerillo para educación, era para el chico. A la chica no le daban esa oportunidad. No siempre, pero la mayoría de los casos era así. Entonces sale la tercera, la más pequeña. Los cuentos tradicionales, cuando hay 3 hermanas o 3 hermanos, el pequeño es el más ingenioso. ¿Por qué? Puede tener mucha lectura, pero una de ellas es que el pequeño aparentemente es el más débil. No va a heredar, tiene menos oportunidades, cosas de antaño. Y es el más pequeño, suele tener menos fuerza y sin embargo en el cuento siempre es el más ingenioso. Mira qué mensaje más bonito. Las dificultades con ingenio se pueden superar. Pues la pequeña le da una respuesta. Le dice, caballero de alto plumero, usted que sabrá de leer y de escribir, de sumar y de restar, dígame, ¿cuánta arenita tiene el suelo y estrellita tiene la mar? Cosa que él no puede responder. Ahí le ha devuelto la burla. Bueno, al final se establece una pugna de burla y él se enfada. Y resulta que es el hijo del rey y quiere castigarla. Y al final ella sale victoriosa, no voy a desvelar el cuento entero porque sería para contarlo entero y puedo llevar como media hora contándolo, pero ella vence ese intento de opresión a través del ingenio. Entonces, ¿ves? Hay una figura, en este caso masculina, además que pertenece a la nobleza, es hijo del rey, que pretende castigar a una chiquilla de una familia de clase media, cuyo padre no está, que ha quedado enclaustrada, y ella se defiende con ingenio. Entonces ese cuento me maravilla cómo el pueblo, siglo tras siglo, fue perfilando este cuento que hoy, como te digo, sería un cuento revolucionario, un cuento feminista, un cuento para resurgir de la opresión, y el pueblo poco a poco fue perfilando este cuento de tradición popular. Me parece una maravilla. Madre mía. Bueno, Diego, vamos a hablar, pero nos vamos a ir a publicidad. Muy bien. Y después de la publicidad vamos a hablar de ese Festival de Narración de Huelva que tú organizas y también de algunas de tus publicaciones, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida regresamos y seguimos conociendo a Diego Magdaleno.
Bueno, pues seguimos aquí en Más que Palabras y seguimos con Diego Magdaleno aquí para seguir conociéndolo un poquito más. Y ahora sí, vamos a hablar de este Festival de Narración Oral de Huelva, una cosita que tú organizas y me gustaría saber un poco más al respecto. Pues un festival, así a grandes rasgos, es una sucesión de actuaciones. Los más famosos son los festivales de música. Cuando uno va, pues ve un grupo, un cantante, otro cantante, y pasa un rato muy bueno. Desde hace unos años, la narración oral en nuestra profesión está en auge. La creación de festivales donde se suceden una serie de actuaciones de artistas que cuentan cuentos, porque somos muchos, muchísimos a nivel mundial. Entonces, en un festival se trae narradores de fuera y también narradores de dentro y hay una secuencia de actuación. Pues esto fue la propuesta que lancé en Diputación de Huelva, fue bien acogida y desde hace unos años organizo en la provincia de Huelva dos festivales. Uno en la Sierra y otro en el Andévalo. La Sierra de Huelva, para la gente de Alcalá y de la provincia de Sevilla, es muy conocida. Todo tarde o temprano hemos ido allí en algún fin de semana. El Andévalo no, el Andévalo es una comarca desconocida, incluso para mucha gente de Huelva, saben que está ahí, pero no han entrado, es una zona que está entre la sierra y la costa, una zona más agrícola, ganadera, es un poco turística, entonces la gente no suele ir allí, salvo que tenga familia o sea gente curiosa. Pues estos dos festivales son diferentes. En la Sierra contamos mucho en el campo, cada artista trae su propio repertorio, que es lo normal en nuestro trabajo, que no te digan tienes que contar esto, esto y esto, sino qué quieres contar. Y es un fin de semana y generalmente buscamos el tiempo menos lluvioso, porque la Sierra es un lugar donde llueve mucho, y contamos cuentos en las plazas, en los senderos, junto al arroyo, junto a las fuentes. Y es un evento muy acogido en la sierra, que viene gente de fuera de la sierra, que contacta a veces conmigo preguntándome cuál va a ser para alquilar la casa en ese fin de semana. Gente que te dice, vamos a ir a la sierra un fin de semana y queremos que coincida con el Festival de Cuentos. Y se llama La Sierra Encuentada y lasierraencuentada.com es su página web y quien quiera curiosear puede ver qué cosas hemos hecho. Y han venido narradoras y narradores de muchos lugares, profesionales con gran talento y que hemos pasado unos ratos muy buenos. Bueno, y así también en esa web se entera la gente, ¿no?, cuándo va a ser el siguiente fin de semana, para que vayan reservando ya. Sí, así es, pretendemos que sea a final de junio. Ahí en la página web lo pondremos. Ahí hace buen tiempecito ya, estupendo. Sí, sí, sí. Y bueno, el del Andévalo es un festival muy peculiar, porque lo primero que hago es recorrer los pueblos elegidos escuchando a la gente mayor, que me cuente sus recuerdos, sus memorias, no que me cuenten cuentos, sino lo que vivieron. Yo todo eso me lo llevo a casa y junto a otras personas que escriben creamos cuentos. Cuentos que luego se los mandamos a los artistas que van a venir a contar cuentos a ese pueblo. Así que esos artistas lo que hacen es contar las historias del pueblo. Y se cuentan por el pueblo. Elegimos diversas plazas, diversos emplazamientos, contamos un poquito del cuento aquí, nos trasladamos en grupo siguiendo los pasos de un músico de flauta y tamboril, que es una música de camino, además muy arraigada en la cultura andaluza y especialmente en la provincia de Huelva. Entonces es un paseo delicioso por el pueblo escuchando las historias del pueblo y es muy bonito ver cómo las personas ancianas al escuchar el cuento se van identificando y van hablando entre eso me pasó a mí, eso que está contando me pasó a mí, o yo era la niña esa que se cayó en la fuente. Ay, entonces es un festival muy peculiar, diferente al de la Sierra y diferente a lo que se suele hacer, que está llamando mucho la atención y que otros narradores y otras narradoras están empezando a trasladar a su espacio de vida. Sé que una experiencia parecida se quiere hacer en Almería y también hay una experiencia que se quiere hacer en Castilla y León y son narradoras que contactan conmigo, oye, eso que tú haces, quiero hacerlo aquí y bueno, le ayudo dentro de mis posibilidades. Y esos cuentos además terminan en un libro, que luego, por supuesto, vuelvo al pueblo a entregar el libro a estas personas que
que nos ayudaron a conocer las historias locales. Entonces es una delicia hacer este festival año tras año, y para mí es un regalo de la vida. Qué bonito, y además esas historias quedan ahí plasmadas, ¿no? Que también es algo, bueno, es historia del pueblo, evidentemente, ¿no? Y que totalmente convertida en cuentos y que, bueno, que ya pueden pasar perfectamente de generación en generación, totalmente. Que no se pierda la tradición, prácticamente. Bueno, también tenemos un libro de Alcalá. Tenemos un libro de cuentos de la memoria de Alcalá de Guadaíra. Cuéntanos un poquito de estos cuentos. Pues esta misma experiencia que tuve en el Andévalo, que también tuve en otros pueblos anteriormente, me la traje aquí a Alcalá de Guadaíra. Las bibliotecas organizan anualmente actividades y como es lógico, esas actividades primero las sacan a concurso y varias narradoras y narradores presentan su propuesta, y yo desde hace 3 años para acá lo hago. Desde que recibí la primera invitación, pues estas son mis propuestas para las bibliotecas. Y afortunadamente desde hace 3 años para acá pues es una de las propuestas que cogen, y este año llevaba esta propuesta y la directora de las bibliotecas, Ofelia, lo vio claro y dijo: esto lo queremos hacer. Y nos pusimos en marcha, además con las mascarillas, porque estábamos justo después del confinamiento, con las distancias. Aún así las personas mayores participaron y se crearon esas historias que contamos en el Teatro Gutiérrez de Alba. Fueron 2 historias, 2 espectáculos en días diferentes, porque hicimos un trabajo en una de las bibliotecas y otro trabajo en la otra biblioteca, porque queríamos abarcar barrios diferentes y dar la oportunidad de participar a la gente de diferentes zonas de Alcalá. Así que hicimos 2 espectáculos de cuentos que se narraron 2 días diferentes en el teatro. Y Ofelia, cuando vio la repercusión, la felicidad que se generaba, me hizo la propuesta de sacarlo en libro. Dijo: pues claro que sí, además de la vivencia de escuchar los cuentos, porque mi labor fundamental no es escribir, es contar a viva voz. Esa es mi motivación. Además, yo no soy escritor, acabo escribiendo, pero mi iniciativa es recuperar la tradición oral, que la gente vuelva a escuchar cuentos como algo cotidiano y que los cuente. Pero el libro ayuda a eso. Así que cuando me lo propuso, dijo: sí, además de haberlos contado aquí a viva voz, los vamos a meter en libros para que no se pierdan. Y ella fue más allá todavía y dijo: y además de la palabra escrita, también que se pueda escuchar. Así que los libros están grabados y se pueden escuchar a través de un código QR, que es algo con lo que ya estamos muy familiarizados, y a través del se accede al texto escuchado, porque grabé los textos en un estudio de grabación con música. O sea, que hablamos de un audiolibro. Un audiolibro, exactamente. Totalmente. Se puede escuchar con música, y el libro en sí pues también está ilustrado con algunas de las escenas de los cuentos. Qué bonito. Lo ha ilustrado Virginia Pineda Ogaya, una ilustradora con la que tengo la gran fortuna de trabajar con frecuencia, porque hace cosas muy deliciosas, como la portada. Se ven las 2 muy manos tejiendo. Muy tradicional. Sí. También, aparte de muy... Está muy chula, la verdad, muy bonita, muy tradicional. Se ve con las ramas de olivo, ¿no? Tejiendo. Así es. Está muy, muy bonita, la verdad es que sí. Y se percibe además de así de lado un corazón. Porque es un juego también que hacemos con la gente. Le explicamos que cuando recuerdan algo se emocionan mucho, porque la misma palabra te da pistas de dónde viene el asunto, porque recordar proviene del latín recordis, recordis, volver a, cordis, corazón. Entonces recordar es volver a pasar por el corazón. Y la portada juega un poco con ese significado. Se ve ahí un corazón que se está tejiendo con las ramas de los olivos, algo tan propio de Alcalá. El pan sale, por supuesto. El pan también sale. Hay anécdotas que nos contaron, y aquí hay una ilustración que ya nos da una pista. Aquí tenemos un burro con las angarillas. Exactamente, a punto de subirse en el tren para tirar para Sevilla. Pues a este burro todos los días le desaparece un bollo, y el panadero está que no sabe qué hacer, no sabe, hasta que descubre que el bollo es que se lo come el burro. Bueno, son una pincelada. Una pincelada. La verdad que ese libro tiene que esconder grandes cuentos y tiene que estar muy, muy bonito. Pero bueno, Diego, a ver, cuéntanos,
Porque así, para ir rematando lo que es el programa, cuéntame qué es lo que más te gusta de esta profesión. Contar cuentos. Hago otras cosillas parecidas, ¿eh? Hay veces que me piden trabajo de este Sí. tipo, de escritura. Está bien, disfruto escribiendo, pero me gusta más la espontaneidad de la oralidad, porque la oralidad se adapta a las circunstancias. Lo escrito queda escrito y así permanece. Esa palabra va a ser esa, salvo que volvamos a reeditar, ¿no? Pero esto que te estoy contando hoy, aquí, ahora, si repitiéramos la entrevista dentro de 3 meses, a lo mejor lo cuento de otra manera, porque es otra circunstancia, empezando por la ropa, que ya no iría tan abrigado. La oralidad tiene esa magia que me encanta, que es que se adapta a la circunstancia que se está dando, que es solo una vez y única. El mismo cuento de los 3 cochinitos lo puedo contar durante toda la semana, que nunca va a ser exactamente igual, porque las circunstancias, el público cambia. Entonces eso es lo que más me gusta. También hay otras cosillas que hago, como talleres de creación literaria. Es un proceso muy bonito, nos lo pasamos muy bien. Taller de recuperación de historias antiguas, es un proceso muy bonito también, que me gusta mucho, pero lo que más es el momento de contar cuentos. Te puedo asegurar que ahí es un paréntesis. Si tengo un día difícil, como todo el mundo tenemos, en ese momento, en el momento que empiezo a contar, esas dificultades desaparecen. Luego vuelven, me están esperando al final del paréntesis, pero durante ese tiempo es un paréntesis en el que todo el mundo nos trasladamos a otro momento, a otro lugar, tanto el público como quien narra. Durante ese instante todo lo demás desaparece. Estamos con Mariquilla en la fuente, que aparece el hombre del saco. Estamos en ese momento. Cuando ya ha terminado el cuento, cada cual con sus quehaceres y sus dificultades. Pero es lo que más me gusta de mi profesión, contar historias. ¿Y quién disfruta más? ¿Los más pequeños o sus padres y madres o los adultos? Pues esto también depende del narrador, para quién cuenta. Yo desde hace unos años para acá, desde afortunadamente hace muchos años para acá, me di cuenta que tenía que contar para todo el mundo. No solo para público infantil, ni siquiera para el público infantil que tenía delante. Tenía que contar para todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. No solo el padre o la madre que acompaña, sino el guarda de seguridad que está al fondo haciendo así con la cabeza a ver qué está pasando. Es todo el mundo, incluso para el técnico de sonido. Entonces, cuando hago eso, y hay cosas que las niñas y los niños no entienden, pero los adultos sí, y se lo he lanzado a este público, veo que todo el mundo disfruta. Y si yo estoy disfrutando, es que todo va bien. Si yo no estoy disfrutando, es que algo está pasando que me está sacando del disfrute. Y yo veo que todo el mundo disfruta muchísimo. No sabría decirte quién más, porque depende de la persona también. Por un lado del narrador, para quién está contando, y por otro lado de la persona. De primero, si es capaz de dejar fuera el mundo de fuera. Porque más de una vez ha sonado el teléfono y la persona lo ha atendido, no ha dejado el mundo fuera. Esa persona va a disfrutar menos que el adulto que tenga al lado, que está así. Claro. Sin embargo, son las 2 personas adultas. Y con la chiquillería pasa lo mismo. Hay veces que la chiquillería con un cuento está bien, hay veces que con 2 cuentos está bien, y hay veces que echa la hora entera escuchando. Pero hay chiquillería que ni siquiera el primer cuento, porque ese día no quería. Y lo han obligado a venir. Y no quiere, y se le está notando que lo que quiere es correr por el parque. En ese caso es más sano dejarle correr por el parque que obligarle a escuchar los cuentos. Le va a hacer daño realmente. Entonces, para mí no depende de la edad, realmente. Depende de lo que la persona quiera disfrutar y si el narrador le atiende. Porque si viene un adulto con ganas de disfrutar, pero el narrador le ignora y se centra solo en la infancia, lo más probable es que desconecte. Bueno, para ir ya puliendo, te quería comentar a dónde te ha llevado la narración. ¿Cuál ha sido el espacio escénico más peculiar donde has estado narrando cuentos, aparte del dolmen que me has comentado antes? Bueno, pues igualmente mi respuesta podría cambiar dentro de unos meses. Depende de la sensación que uno tenga, ¿no? Pero el dolmen de Antequera es el que te he comentado antes, pero hay uno en Trigueros. En Andalucía tenemos unos restos arqueológicos extraordinarios. Cierto. Cualquier piedra en cualquier tierra de labor puede tener más años que muchos países del norte de Europa y de América. Pues hay un dolmen en Trigueros que es muy especial, que es el dolmen de Soto.
Es más pequeñito que el Gran Dolmen de Antequera. Y me encomendaron la tarea de contar cuentos para grupos pequeñitos. ¿Puede ser el que estamos viendo ahora? Ese. Vale. Ahí se me puede ver justo en el fondo del dolmen y el grupo pequeñito entraba. Pero eran varias sesiones en un periodo de una tarde, así que los grupos iban cambiando. Les contaba simplemente un cuento de unos 20 minutos más o menos. El grupo se iba y entonces regresaba a otro grupo. Cuando el grupo se iba, las luces del dolmen se apagaban de forma automática porque yo no me movía. Si me movía se volvían a encender. Entonces yo estaba a oscuras en aquel dolmen esperando al siguiente grupo. Fue tan delicioso, sentía que de nuevo el dolmen recobraba una de sus funciones, porque los dólmenes no solo eran lugares donde se depositaban a los fallecidos, eran lugares sagrados donde se realizaban ceremonias y las historias formaban parte de la ceremonia, siempre han formado parte. Actualmente también, cuando vamos a la iglesia y nos leen una parte de la Biblia, es una historia oral que acabó escrita y con esa historia nos pretenden dar un mensaje. En los dólmenes hacía lo mismo. Entonces para mí fue muy especial ese momento. Tan especial como lo que antes he narrado en una plaza del pueblo contando una historia del pueblo y ver que los mayores se sienten identificados. Es muy parecido a lo de la prehistoria y el tiempo actual, pero hoy elegiría ese dolmen de Soto, en Trigueros, que es un dolmen muy especial, aquella vez que conté el cuento dentro de dolmen. Bueno, pues una experiencia bastante bonita y lo que te queda todavía por vivir también con los cuentos. Pero bueno, la última pregunta antes de despedirnos, Diego, es que me gustaría que le dieras un consejo a todas las personas que nos están viendo ahora mismo y que, bueno, pues que les gustaría dedicarse a lo que es esto de la narración oral o denominarse también cuentista. Pues el primer consejo es que para contar cuentos hay que desarrollar muchísimo la capacidad de escucha. Antes de contar hay que escuchar. Hay que aprender a escuchar, que es algo revolucionario, que en nuestra época está muy en peligro, porque la forma de vida que estamos eligiendo no fomenta la escucha. Entonces, ese sería el primer paso, escuchar, que se ponga a escuchar. ¿Qué cuenta la gente? Que cuando alguien le esté contando algo, no tenga prisa, que escuche, que vea cómo esa persona va desgranando la historia y se va a dar cuenta que toda anécdota, desde lo que nos ha pasado esta mañana, lo que nos pasó ayer, toda anécdota tiene el esquema de un cuento tradicional, presentación, nudo y desenlace. Se va a dar cuenta que lo que le cuente su vecina lleva ese recorrido. Que escuche muchísimo. Luego, que cuente mucho. Puede ir a los talleres que quiera. Pero en el momento que un narrador le diga, si haces esto vas a tener éxito, le recomiendo que huya de ese narrador. No hay una fórmula, hay un camino. Y esto es como andar. A andar, ¿cómo se aprende? Andando. Ya está. A nadar, ¿cómo se aprende? Nadando. Ya está. Luego puede haber técnicas que uno va probando y dice, pues así, pero como no lo hagas no vas a aprender. Pues esto igual, que cuente muchísimo, que escuche más que cuente. Y que cuente muchísimo porque a contar se aprende contando. Y una vez que ya vea que disfruta haciéndolo, que la gente disfruta, que se siente, pues que empieza a cobrar dinero. Pero primero que aprenda, que se arrime a los profesionales. Esta fórmula que antaño había de los aprendices es una fórmula que va desapareciendo, pero que es muy válida. Los aprendices se tienen que acercar a los profesionales, a maestros como Pepe Pérez, por ejemplo, y ver cómo lo hace él y ver cómo uno lo puede hacer sin imitar, sino ver qué sucede en el ambiente. Así que esa es mi recomendación, y es una profesión muy antigua, no es nada nuevo. Ahora lo llamamos cuentacuentos, pero antes eran juglares, trovadores, es una profesión tan antigua como el tiempo. Así que se anime, que es una vía profesional como muchas otras cualquiera y que es muy apasionante. Pues muchísimas gracias, Diego. Se me ha hecho el programa súper corto de estar aquí contigo contándome cuentos, contándome tu cuento personal. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues nada, nos despedimos de Más que Palabra de hoy, que hoy ya con el cuento, ya saben, a leer y sobre todo
a escuchar, si quieren dedicarse a esta profesión tan bonita. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a ver el miércoles de la semana que viene aquí en Más que Palabras.